Buenas tardes. Hoy es el 16º domingo en tiempo ordinario. Las lecturas son del ciclo A. Debe haber tiempo para sanar, cuidar, redonda 2020-07-19. Todos deseamos ver un mundo sin maldad, una iglesia sin faltas. Ver que la iglesia real y el mundo real son imperfectos y están en pecado. No impacienta. Jesús nos recuerda hoy, tengan paciencia, porque Dios mismo es paciente con la iglesia y con el mundo, y también con nosotros. No olvidemos esto. Él nos ofrece tiempo para cambiar. Pidamos a Jesús en esta Eucaristía que comencemos el camino del mundo y de la iglesia con nuestra propia conversión. El canto de entrada es el canto 545 en el libro Flor y Canto 545. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Muy buenas tardes, bienvenidos todos a este domingo 16 del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo estén siempre con todos ustedes. Señor Jesús, has venido para compartir nuestra condición humana en todo menos el pecado. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, has venido para revelar la plenitud del amor de Dios. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, has venido para fortalecernos con tus palabras y tus sacramentos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantemos la gloria de nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos. Gracias por tu inmensa gloria. Todos. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados.
favor, O Lord, to your servants, and mercifully increase the gifts of your grace, that made fervent in hope, faith, and charity, they may be ever watchful in keeping your commands. Sé propicio, Señor, con tus siervos, y multiplica bondadosos sobre ellos los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, por favor, para las lecturas de la Biblia que la Iglesia ha escogido para la misa de hoy. No hay más Dios que tú, Señor, que cuidas de todas las cosas. No hay nadie a quien tenga que rendir cuentas de la justicia de tus sentencias, pues tu poder es el fundamento de tu justicia, y por ser el Señor de todos, eres misericordioso con todos. Tú muestras tu fuerza a los que dudan de tu poder soberano, y castigas a quienes, conociéndolo, te desafían, siendo tú dueño de la fuerza. Juzgas con misericordia y nos gobiernas con delicadeza, porque tienes el poder y lo usas cuando quieres. Cuando con todo esto has enseñado a tu pueblo que el justo debe ser humano, y has llenado a tus hijos de una dulce esperanza, ya que al pecador le das tiempo para que se arrepienta. Palabra de Dios. Al Salmo responsorial decimos: Tú, Señor, eres bueno y clemente. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. Señor, todos los pueblos vendrán para adorarte y darte gloria, pues solo tú eres Dios, y tus obras, Señor, son portentosas. Dios entrañable, compasivo, todo amor y lealtad, lento a la cólera, ten compasión de mí, pues clamo a ti, Señor, a toda hora. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no puede expresar con palabras. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no puedes expresar con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios, por lo que le pertenece. Palabra de Dios. Señor. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado la misericordia, los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre.
El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un amigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaban a formar la espiga, apareció también la cizaña. From Matthew's Gospel, Jesus proposed another parable to the crowd, saying, "The kingdom of heaven might be likened to a man who sowed good seed in his field. While everyone is asleep, his enemy came and sowed weeds all through the wheat, and then went off. And when the crop grew and bore fruit, the weeds appeared as well." Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo, "Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña?" El amo les respondió, "De seguro lo hizo un enemigo mío." Ellos le dijeron, "¿Quieres que vayamos a arrancarla?" Pero él les contestó, no sé que arrancar la cizaña, arrancan también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores, arrancan primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego amanecen el trigo en mi granero. The slaves of the householder came to him and said, "Master, did you not sow good seed in your field? Where did these weeds come from?" He answered, "An enemy has done this." His slaves said to him, "Do you want us to go and pull them up?" He replied, "No, if you pull up the weeds, you might uproot the wheat along with them. Let them grow together until harvest. Then at harvest time, I'll say to the harvesters, 'First collect the weeds, tie them in bundles for burning, but gather the wheat into my barn.'" La palabra del Señor. Tome asiento, por favor. Bueno, la vida tan complicada ahora, no sabemos de un momento a otro lo que va a ocurrir con misas y celebraciones, etc. Por eso hemos establecido este canal de YouTube para mantenernos en contacto con ustedes. St. Joseph Sunnyside, ahí estamos varias veces al día. Ahí estoy en la mañana, 2 misas, una misa en inglés, una misa en español para ustedes. 9 inglés, lunes a viernes, 10 de la mañana, español, lunes a viernes. Hay 10 misas ahí para escoger cuántos quieren. También hay 4 misas al fin de semana, eso les ofrece 14 entonces misas. Los fines de semana, sábado a las 7 inglés, 8:30 español. Domingo los 2 misas en español, 7 y 8:30. Entras ahí por entrada al fondo del banco de comida de la parroquia. Ahí va a entrar. No necesitas boleto ahora, pero sí necesitas una hoja con tu nombre y apellido y de cada persona en tu grupo con número telefónico, dirección y correo electrónico. Por si acaso hay un brote de coronavirus, queremos ponernos en contacto con ustedes. Guardamos la hoja para 2 semanas después, la tiramos. Bonito el ambiente, hay espacio para hasta 200, creo que según el gobierno ahora solamente podemos tener 100, pero bien cómodo, mucho espacio, mucha distancia social, hay poco peligro ahí. Llegamos a veces a 30 personas, pero no ni siquiera cerca de 100. Mayormente es una docena, 15 personas en cada misa. Es un jardín un poco romántico, a puesto del sol. Los invito a participar y celebrar la misa con nosotros ahí. Quisiera subrayar el pedido que Cristian Martínez y Alexis Domingos hicieron hace unas semanas. Le dijeron que la mayoría de las partes del equipo de video que usamos para presentar esos videos a ustedes es mi equipo. Llegué con ese equipo cuando llegué a Sunnyside. La mayor parte va a desaparecer. Entonces, hicieron un pedido de $5,500 para que puedan seguir ofreciéndoles la misa por este canal de YouTube y otros programas. Estamos ofreciendo 14 misas, 10 misas en la semana, lunes a viernes, y fines de semana, 4 misas en el jardín,
14 misas, eso no pasamos hasta ahora por YouTube. Y ofrecemos el misa horario que ustedes conocen, 9, las 11 y la 1, con los mismos coros y lectores que ustedes suelen ver, para que sientan en casa y pueden participar de una manera más o menos cómoda y conocida. Quisiera subrayar su pedido y no quiero que dejen de contribuir a la parroquia y pasen esa contribución al equipo de video, es algo extra, porque la parroquia no tiene suficientes fondos para seguir sin las donaciones que estamos recibiendo actualmente para la parroquia. Pero sí, donaciones aparte para ese equipo, para que podamos seguir ofreciendo, presentando las misas durante la semana y los fines de semana para ustedes. También ofrecemos 10 programas más, lunes a viernes, 60 segundos, para ponerlos al día sobre cosas en la parroquia y termino con una oración. A las 9, un programa en inglés, un programa en español. Había anunciado que a partir de agosto íbamos a celebrar misa en el centro parroquial, primer domingo del mes. Eso no cambió otra vez el gobierno. Las misas al dentro no podemos tener. Las misas en el aire libre o por YouTube. Las misas en el aire libre supongo hay 8 semanas más y después demasiado frío. Su única manera de conectar va a ser por YouTube. Ok, la homilía comenzamos siempre. Como siempre, ad maiorem Dei gloriam, for the greater glory of God, a la mayor gloria de Dios. Puse nuestra homilía bajo la categoría de espiritualidad y di el título, Tirarlas al fuego, tirarlas al fuego. En estas semanas estamos hablando mucho sobre la agricultura. Hace una semana, el sembrador y sus semillas y cómo salió, algunos en espinas, algunos en rocas, algunas pisadas, algunas quemadas, algunas en tierra fértil. Esta semana estamos mirando más de cerca. Hay una cizaña que se parece casi como la espiga de harina. Eso es lo que pasa aquí. Pero, ¿qué es la cizaña? ¿Cómo sabemos que tenemos una cizaña? Well, estar en el jardín, la mejor manera de asegurarse de que está eliminando una cizaña y no una planta es jalar fuerte. Si sale fácil, no es cizaña. Es una flor, una planta que vale algo. Para distinguir las flores de las cizañas, simplemente levanta todo y lo que vuelve a crecer son las cizañas. Jesús nos ofrece esta parábola a sus discípulos y dice, ellos dicen, no entendemos, puedes explicar, acabas de darnos tantas parábolas y no entendemos el tema. ¿Qué quiere decir? Jesús dice, así pasará al final de los tiempos. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los buenos y los arrojarán al horno ardiente. Ahí será el llorar y rechinar de dientes. Eso acabamos de escuchar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos 24 a 30. ¿Qué voy a hacer con eso? Jesús dio una buena explicación. ¿Qué más puedo comentar? Bueno, pues una cosa se me ocurre. Mencionó cizañas. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son? ¿Quiénes? ¿Soy yo una cizaña? ¿Tengo cizañas? ¿Quiénes son? Asesinos, violadores, adúlteros, ladrones. No llenar el formulario para el gobierno sobre mis impuestos con toda honestidad sería.
¿O qué hay de chismear, particularmente si está casi dar un testimonio falso? ¿O qué hay de los pecados de omisión que se habla de esas cosas? ¿O qué pasa con ellos que ignoran a sus vecinos que están en necesidad? ¿Qué hay de los tacaños que ofrecen poco tiempo, dinero, servicio a Dios? Aunque Dios bien generoso con ellos. San Pablo dice una cosa bien claro en su carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23, dijo, mediante la fe, según Jesucristo, Dios reordena y hace justos a todos los que llegan a la fe. No hay distinción de personas, pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios. Todos pecamos, todos. Ese día llega cuando Dios comienza a arrancar las malas hierbas. Ciertamente no quiero depender de mi propia virtud o historia. Pero después de haber dicho, hay que tomar el asunto en serio. Sacar las malas hierbas, sacar las cizañas, es una parte importante de la vida exitosa. Otra vez, sacar las malas hierbas es una parte esencial de la vida exitosa y la vida feliz. La vida feliz. La serie mundial de las malezas. La copula de herbicidas. ¿Qué es eso? Well, le explico. En la Universidad de Kentucky, un catedrático invitó a estudiantes en agricultura de Canadá y varias partes de los Estados Unidos a tener una competencia sobre herbicidas y malas hierbas, sobre cizañas. Y importante, él dijo, porque cuando las cizañas crecen lo suficiente como para que cualquiera pueda reconocerlas, es demasiado tarde para hacer algo al respecto. Otra vez, cuando las cizañas crecen lo suficiente como para que cualquiera pueda reconocerlas, es demasiado tarde para hacer algo al respecto. ¿Cuántos padres de familia demasiado tarde en reconocer las malas hierbas, las cizañas creciendo en la vida de sus hijos? Cizañas como drogas o depresión o malos compañeros. ¿Cuántos adultos han reconocido demasiado tarde que vicios como el alcohol, el tabaco, el juego, la pornografía o alguna otra adicción los tiene a su alcance? O lo que es más probable es que muchos adultos hayan reconocido demasiado tarde las actitudes negativas, amargura, resentimiento e intolerancia. No hablamos mucho sobre eso en la iglesia, no queremos juzgar a nadie, pero tal vez descubrimos hablar más sobre las malas hierbas que despojan la existencia humana. Nos conviene. ¿Por qué? Siguen destruyendo vidas. Todavía se están rompiendo corazones. Las relaciones se están rompiendo. Y aquí es lo triste. Aquí es lo triste. Las personas cuyas vidas están siendo ahogadas por esas malas hierbas, en su mayor parte, no son mala gente. Son buenas personas que simplemente no estaban atentas a tirar de las malas hierbas, a arrancarlos. Dios es el jardinero que quiere sacar las malas hierbas de nuestra vida. No es la voluntad de Dios que ninguno de sus hijos sufra. Dios quiere ayudar. Independientemente del desastre en que se encuentre nuestra vida en cualquier momento, Dios aún puede convertir ese desastre en una obra de arte, en obra del Maestro. Este es el significado de la cruz. Dios quiere salvarnos del poder del pecado.
en este mundo y en el mundo venidero. Para muchas personas la cruz solo se trata de llevar a las personas al cielo. La razón por la que Dios odia el pecado es porque lastima a los hijos de Dios. Todos los pecados que destruyen personas, destruyen familias, destruyen relaciones, destruyen el potencial humano. Dios quiere sacarlos, tirarlos al fuego. Este es el significado de la cruz. Dios quiere restaurarnos a la hermosa creación que Dios pretendió desde el principio para nuestro ser, principio de la creación del mundo. Nos ponemos de pie para profesar nuestra fe. Vamos a usar el credo niceno para la profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que obró por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica, apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Muy bien. Ahora vamos a juntar nuestras voces en oración. Y nosotros no sabemos cómo orar propiamente. Que el Espíritu Santo exprese nuestro súplica por el bien de la Iglesia y de todo el mundo. Y digamos, Señor, guárdanos en tu amor. Señor, guárdanos en tu amor. Comenzamos primero con la petición del Papa para este mes. La familia tiene que ser protegida. Son muchos los peligros a los que están enfrentados. El ritmo de vida, el estrés. A veces los padres se olvidan de jugar con sus hijos. La iglesia tiene que animar y estar al lado de la familia, ayudándolas a descubrir caminos que le permitan superar todas las dificultades. Recemos para que las familias en el mundo de hoy sean acompañadas con amor, respeto y consejo, y de modo especial sean protegidas por los estados. Las familias del mundo de hoy sean acompañados con amor, respeto y consejo, y de modo especial sean protegidos por los estados. Por eso roguemos al Señor, Señor, guárdanos en tu amor. No hay intención para esta misa, entonces Ezequiel, te toca. Para la apertura de la mente y el corazón, que las parábolas de Jesús puedan ayudarnos a reconocer los límites de nuestra visión y comprensión, y llevemos a examinar nuestra vida y nuestras acciones desde nuevas
perspectivas. Oremos al Señor. Señor, guárdanos en tu amor. Por paciencia, para que no nos juzguemos unos a otros, sino que estemos abiertos a la obra que Dios está haciendo dentro de cada uno de nosotros, que se revelará en el tiempo de Dios. Oremos al Señor. Para una profundización de la oración, para que podamos ofrecer nuestro descontento, dolor y anhelos a Dios honestamente y permitir que el Espíritu interceda por nosotros. Oremos al Señor. Para la sabiduría, para que podamos reconocer las pequeñas formas en que Dios está trabajando en nuestras vidas, para que podamos cooperar con Dios que las grandes cosas hace. Oremos al Señor. Señor, guárdanos en tu amor. Para la curación y transformación de nuestras debilidades, que el Espíritu de Dios trabajará dentro de nosotros para llevarnos a la integridad en las áreas en las que somos más heridos y vulnerables. Oremos al Señor. Señor, guárdanos en tu amor. Oremos por todos que están en la lucha contra el racismo en el mundo, en nuestro país, en nuestra comunidad, en nuestros propios corazones, para que podamos acabar con ese pecado grave. Roguemos al Señor. Señor, guárdanos en tu amor. Quisiera rezar también, es una oración un poco meditativa, por los equipos médicos, muchas personas en alto riesgo y varios han fallecido en este servicio. So rezamos por los equipos médicos que nos atienden en coronavirus. Roguemos al Señor. También hay que rezar por los recién fallecidos, por Peter Geary, por Graciela Cerda, por Victoria Vigil, por Elías García, por Cristóbal Cruz y sus seres queridos. Roguemos al Señor. Oh Padre de bondad, danos la gracia de que el Espíritu Santo nos prepare con alegría para el día en que coseches las semillas que tú has sembrado entre nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, por favor, para la preparación de las ofrendas y el mensaje de mayoría y corresponsabilidad.
Por el misterio de esta agua, este vino, haz que compartamos la divinidad de quien se ha dignado participar en nuestra humanidad. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la raíz y del trabajo del hombre, que recibimos su generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Acepte, Señor, nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde, que este sea nuestro sacrificio, que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio sea agradable a Dios Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio, por la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. O God, who in the one perfect sacrifice brought to completion varied offerings of the law, accept, we pray, the sacrifice from your faithful servants, and make it holy as you bless the gifts of Abel, so that what each has offered to the honor of your majesty may benefit the salvation of all. Dios nuestro, que con la perfección de un único sacrificio pusiste fin a la diversidad de sacrificios de la antigua ley, recibe las ofrendas de tus fieles y santifícalas como bendijiste la ofrenda de Abel, para que aquello que cada uno te ofrece en honor de tu gloria sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Y el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu, Levantemos el corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de toda vida. Porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel para el desierto con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo con la fuerza constante del Espíritu Santo y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino por Cristo, Señor nuestro. Por eso también nosotros, con los ángeles y los santos, cantamos el himno de tu gloria, cantando sin cesar. Santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Gloria a Dios allá en el cielo, gloria a Dios aquí en la tierra, paz y amor entre los hombres, gloria, gloria a Dios. Santo, santo. Santo eres verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es de verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando estamos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíe tu Espíritu Santo para que santifique esos dones de pan y vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, víspera de su pasión en la noche de última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Cada vez que comemos este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor, no tardes más. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz, a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre, entre el número de los miembros de tu Hijo, que el cuerpo y sangre convocamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo José, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo tu pueblo, caminemos por tus santas en la fe y la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, de Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Por los siglos, amén. Amén, amén, amén. Amén. Oremos como Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternamente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo os guarden para la vida eterna. Oh Señor, delante de ti, mis manos abiertas reciben tu pan. Oh Señor, espiga de amor, llena mi corazón. Y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos, dinos lo que es amor. Entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos, dinos lo que es amor. Oh Señor, sendero de amor, mi alma en silencio escucha tu voz. Oh Señor, maestro y pastor, dinos lo que es amor. Y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos, dinos lo que es amor. Y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos, dinos lo que es amor. Y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos, dinos lo que es amor. Oremos. Graciously be present to your people, we pray, O Lord. Lead those you have imbued with heavenly mysteries to pass from former ways to newness of life. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva por Jesucristo nuestro Señor. Tome asiento, por favor, para los anuncios. Tengo una carta aquí del obispo para leer. Queridos amigos, hace unos meses, su párroco, el padre Tomás Bunnell, SJ, anunció su próxima salida.
al igual que ustedes, yo voy a extrañar al Padre Bunnell. Extrañaré su amistad, su perspicacia intelectual y su corazón pastoral. Su partida es una pérdida tremenda para todos nosotros. Pero Él nos ha dejado muchos dones a través de su servicio como sacerdote que perdurarán en los años venideros. Triste como estoy de verlo partir, también estoy alegre de anunciarles un nuevo párroco, el Padre Rogelio Gutiérrez. Más recientemente, el Padre Gutiérrez ha servido como párroco de San Francisco de Sales en Chelan, St. Anne en Bridgeport, como también la misión de St. Mary en Mansfield. Originalmente, el Padre Gutiérrez viene de México, del estado de Michoacán, pero tampoco es extraño a Sunnyside. Él trabajó aquí como gerente de una planta empacadora de frutos antes de convertirse en sacerdote y ser ordenado para la diócesis de Yakima. Por lo tanto, al agradecer al Padre Bunnell por sus muchos años de servicio, por favor, también únanse a mí para dar la bienvenida al Padre Gutiérrez. La clave de muchos de estos movimientos es la salida del Padre Bunnell y la ausencia extendida para el Padre Bill Vogel, S.J., de Asila. Si puede regresar, será asignado para ayudar en otra parroquia. Los jesuitas no pueden enviar un reemplazo para el Padre Bunnell. Espero que oren por más vocaciones al sacerdocio ahora que asumimos el liderazgo pastoral de 40 parroquias, contando únicamente con el clero de la diócesis de Yakima por primera vez en nuestra historia. Con mis mejores deseos y bendiciones, sinceramente en Cristo, Reverendísimo Joseph J. Tyson, Obispo de Yakima. Tomen asiento, por favor, para los anuncios. Recordar a los niños, hay varias opciones ahora para boletines para los niños. En el cuadro debajo de nuestro YouTube, ahí están, pueden escoger de la variedad. Otros anuncios, no hay mucho para anunciar, la oficina está cerrada, pero estamos ahí respondiendo a llamadas y correo electrónico, llenando formularios para la diócesis, etc. Las cosas de la semana aquí. En nuestro banco de comidas está abierto ahora a 9 a 12 los jueves. Esta semana se abrió por la primera vez en unas semanas. Muchas gracias por esos voluntarios. Y otro grupo, Blanca Hernández, muchísimas gracias por su ejército de voluntarios. Excelente. 9 a 12 jueves en nuestro banco de comida están al aire libre, no al dentro. Y tienen que estar en tu carro, van a poner cosas en la maletera. Okay. Más allá de eso, el otro banco de comida conversé con ellos hace un mes y ellos atienden también para el día siguiente, viernes. Hay unas opciones ahí. Más allá, no tengo que decir, más allá que gracias al grupo de música, como siempre. Muchísimas gracias. Sandra, ¿cuándo salió su disco? No, soy viejo, digo disco, supongo es archivo en la internet, ¿no? Ahora no sé, ¿si venden discos ahora? Sí, va a ser por internet, va a haber como 4 sitios y luego físicamente un disco el 3 de agosto. Ok. Well, estamos en espera, ya. Es de que gusto verte siempre, gracias. Un buen servidor de Dios. Jason Belcapone, Israel Estrada están ahí. Cristian Martínez y creo que Mateo salió. Ok. Muy bien. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, venga a nosotros y permanezca para siempre. Amén. Podemos irnos para arrancar esas malas hierbas, las cizañas. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, San
caminar. Santa María, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Cuerpo de Cristo.